Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Dice la palabra: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, basado en esta lectura de la palabra, quiero hablarles por un momento bajo el tema: los recursos que Dios nos ha dado para cumplir su plan. Los recursos que Dios nos ha dado para cumplir su plan. El apóstol Pablo, hermanos, un misionero de primera, un hombre entregado, consagrado al Señor, tuvo muchas dificultades en su vida. Es decir, era un predicador, un misionero impresionante, pero eso no significó que él no tuvo problemas, no tuvo batallas, no tuvo adversidades que tuvo que pasar. Ahí en la Escritura, en la segunda carta a los Corintios, usted puede leerlo, capítulo 11, él hace una pequeña lista. Digo pequeña porque a lo mejor no le quedó tiempo de escribirlo todo. Una pequeña lista de todas las adversidades que él pasó, entre falsos hermanos, apedreado varias veces, azotado, en naufragios, creo que en 3 ocasiones menciona él ahí. Un día, tal fue el problema que él tuvo, hermanos, con los que lo atacaron, lo apedrearon en Listra, así se llamaba la ciudad, de tal manera que lo vieron casi, digamos, a lo mejor alguien dijo: no, este hombre está muerto, y lo sacaron, dice, de la ciudad. A lo mejor lo llevaron al basurero. Fuera de la ciudad generalmente estaban los basureros, y ahí lo llevaron, creyendo ellos que él había muerto de la paliza que le dieron al pobre Pablo. Sin embargo, dice la palabra que él se levantó. Algunos hermanos a lo mejor le dieron primeros auxilios, y luego de que se levantó, se fue, y al día siguiente estaba predicando el Evangelio. En medio de tanta dificultad, Pablo llega, hermanos, finalmente a Roma. Roma era el lugar donde Pablo tendría que terminar su carrera, porque Dios le había dicho que iba a testificarle a los reyes, y especialmente en Roma estaba pues obviamente el líder, ¿verdad? El que era el cabecilla de todo el imperio romano. Me refiero a los Césares de Roma, el César de Roma. Y Pablo definitivamente tenía que ir y testificar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le había dado, hermanos, como una misión que él tenía que cumplir. Y estando delante de uno de estos príncipes, de Félix, él está dando testimonio acerca del Evangelio. Y él le dice: yo no fui rebelde a la visión celestial. Y esa declaración es muy importante porque definitivamente Pablo abrazó la visión de Dios, a pesar de que él tuvo, como digo, muchas dificultades en el camino, pero finalmente en el ocaso ya de su vida, él puede decir: no fui rebelde a la visión de Dios. Y hermanos, eso es tan importante para nosotros, porque un día cuando nosotros estemos ya coronando nuestra carrera, a lo mejor la gran pregunta será: ¿fui rebelde a la visión de Dios? ¿O yo estuve siempre dispuesto a hacer
a poner de mi parte lo mejor de mi vida, lo mejor de mis recursos, lo mejor de mi intención, lo mejor de lo que el Señor me dio. Estuve dispuesto a ponerlo, incluso mi propia vida, para que la visión de Dios se llevara a cabo, el plan de Dios. Y amados hermanos, cada uno de nosotros un día tendremos que respondernos esa pregunta: ¿fui rebelde a la visión de Dios o fui obediente y dispuse toda mi vida para que el plan de Dios se llevara a cabo en el mundo? Con esta idea, hermanos, acerca del testimonio de Pablo, cuando hablamos de los recursos, vea qué lindo, porque Dios tiene un plan, el plan de salvación. El plan de salvación de Dios es que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que el hombre muera sin esperanza, porque por eso vino Cristo, para traer la esperanza de salvación eterna. Él vino para salvar lo que se había perdido. Entonces Dios tiene un plan de salvación. Hermanos, y la iglesia, nosotros estamos involucrados en ello. La iglesia no es una religión, la iglesia no es un club social. La iglesia, hermanos, no es un lugar de entretenimiento. La iglesia, Dios la levantó para que cumpliera el plan de Dios. Y el plan de Dios es la salvación para cada vida, para cada alma, hermanos, que hay en las naciones, en las razas del mundo. Y ahí la iglesia tiene que llevar a cabo ese plan divino. Ahora, claro, cuando como humanos nos paramos frente a ese gran desafío, es como cuando usted va al mar y usted se para ahí en las orillas de la playa y usted ve aquella inmensidad. Una masa tonelada, millones de toneladas cúbicas de agua. Y usted se ve tan pequeño frente a ese tremendo desafío que son los océanos. La tercera parte del globo está cubierto de agua, ustedes saben. Y uno dice, qué impresionante, qué grande, qué imposible sería atravesar el océano de un punto a otro. Hermanos, yo creo que de alguna manera así también vemos la misión que Dios le ha encomendado a la iglesia, tan difícil. ¿Por qué Dios me puso esta carga tan fuerte de llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra? Estamos hablando de los 7,500 y más millones de personas que habitan, hermanos, el globo en este momento, y Jesús le dice a la iglesia: vayan por el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos, aquellos que crean y sean bautizados van a ser salvos. Y les está dando, hermanos, una tremenda responsabilidad, que yo diría, humanamente hablando, hermanos, es imposible poder llevar a cabo esta misión tan pesada que Jesús puso sobre los hombros de la iglesia. Pero sabe, hermanos, Él nos ha dado los recursos para hacerlo. Y es ahí donde nosotros comenzamos a ver que sí es posible llevar a cabo el plan de Dios. Porque aun cuando es un desafío tan inmenso, a mi capacidad tan finita como hombre, como persona, pero cuando comenzamos a descubrir en las Escrituras, hermanos, los recursos que Dios le ha dado a la iglesia para que cumpla esa misión, creo que el apóstol Pablo, hermanos, se dio cuenta de los recursos, echó mano de esos recursos que Dios le dio para que él llevara el evangelio desde Jerusalén hasta Roma, en el imperio más poderoso que existía en la época de Pablo. Pero él llegó hasta ahí a testificarle a los poderosos, a los grandes, al César de Roma, porque estuvo en la casa de César, porque descubrió los recursos. De la misma manera, hermanos, nosotros aquí en Apopa, si nos vemos como, yo creo que le llaman apopenses, no sé si estoy equivocado, ¿cómo le llaman a los ciudadanos de esta ciudad de Apopa? Pero si nos vemos aquí, hermano, ¿usted para quién está hablando? ¿Está hablando para los extraterrestres o está hablando para nosotros aquí? Nos está diciendo que nosotros tenemos el compromiso de llevar el evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, a todos los pueblos. No se olvide que estamos en Apopa, una ciudad pequeña, una ciudad que está asediada por diferentes situaciones, al igual que lo tiene todo nuestro país. Pues sí, hermano, Dios le está hablando a usted, me está hablando a mí.
de que con Él es posible que hagamos la obra que nos encomendó. Claro que si nosotros, hermanos, no echamos mano de los recursos espirituales, divinos, para hacer la obra de Dios, bueno, nos podemos morir, hermanos, a la primera de cambio. Como le iba a pasar a Moisés, cuando llega el suegro y lo ve y le dice, no, te vas a morir. Ya no sigas haciendo esto porque te van a llevar al hospital mañana. Y gracias a Dios que Moisés aceptó el consejo del suegro. Así que los suegros dan buenos consejos, hermanos. Amen a los suegros, amémoslos, porque ellos nos dan buenos consejos. Nadie dijo amén, pero un par de amenes nada más. Los suegros son una bendición, hermano. Primer recurso que vemos aquí en Mateo 28, el recurso de la visión. Hermanos, la visión tiene que ver con un lenguaje del espíritu, tiene que ver con un lenguaje espiritual. ¿Qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que nos da fe? ¿Qué es lo que nos mueve hacia adelante? La visión es poderosa. La Biblia dice en el libro de Proverbios que sin visión o profecía, algunos le traducen como visión, dice, sin visión el pueblo se desenfrena. Es decir, porque la visión es prácticamente, hermanos, el norte que Dios nos da, porque nos dice, hijo, por aquí vas a ir y aquí vas a llegar. Así que la visión es como el lugar, hermanos, lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios quiere que usted y yo nos comprometamos a seguir hasta lograrlo. Es el objetivo de Dios, es la meta de Dios. De tal manera que la visión es importante, porque la visión es, como digo, la que nos da la dirección de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y ahí en la visión, hermanos, también puede concurrir definitivamente el hecho de lo que está en el corazón de Dios. ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? Hermanos, es la salvación de cada alma, de cada persona, de cada vida que está en el mundo sin Cristo, sin esperanza. Entonces Dios nos da una visión, nos dice, hijo, esto es lo que quiero que hagas. Hermanos, nosotros estamos aquí, llegamos hace 9 años acá, no para hacer nuestra voluntad, hermano. No para hacer lo que queremos hacer. Porque en nuestra carne, hermanos, en lo humano, a lo mejor no quisiéramos estar aquí, quisiéramos estar, mire, hermano, el domingo debe ser para descansar. Y usted nos hace venir a la iglesia en las tardes, y peor a las 2 de la tarde, cuando da más sueño, o en cualquier momento del día. Pero ¿sabe por qué estamos aquí, hermano? Porque estamos siguiendo una visión. No estamos siguiendo a un hombre, no estamos siguiendo una denominación, no estamos siguiendo una religión, no estamos siguiendo absolutamente nada de esto. Estamos siguiendo una visión divina, a la que Pablo dijo, no fui rebelde a la visión de Dios. Estamos aquí porque Dios nos puso, hermano, en nuestro corazón una visión, un lugar a donde llegar. Hermano, cuando el mundo sea evangelizado, dice la Biblia que entonces vendrá el fin. Quiere decir de que mientras la iglesia no cumpla esa visión de Dios, de llevar el evangelio como testimonio a todas las naciones, hermanos, entonces no vamos a ver la venida de Cristo. Fíjense qué interesante la visión, platicando con los hermanos pastores de la iglesia Josué Central. Y creo que de esta misma visión nosotros tenemos que alimentarnos. Recuerdo que cuando se comenzaron a usar los medios de comunicación masivos como la televisión, internet, predicando en español, pues en español son grabados los mensajes, el porcentaje de alcance, digamos, de los mensajes que se producen en la iglesia a través de la internet eran relativamente bajos. Pero luego el pastor dijo, bueno, aquí tenemos muchos hermanos en la congregación que saben hablar inglés, saben hablar en otros idiomas. Fíjese, todo esto es parte de la visión, porque la visión es alcanzar el mundo. Entonces se comenzó a traducir los mensajes al idioma inglés. Hermanos que ahí se han dado su cuota de trabajo en todo este tiempo, oyendo el mensaje y traduciendo el mensaje
y al mismo tiempo grabando el audio en el mismo disco para que las personas en otras partes del mundo oyeran el mensaje en su propio lenguaje. Y algunos, como el inglés es hoy como el griego en la época bíblica, que el griego era como el inglés de hoy, ¿verdad? Que muchas naciones hablaban griego por los imperios que eran los que establecían su cultura. Hoy en día el idioma inglés se habla, hermanos, por ejemplo en China, hermano. En China, fíjense los jóvenes, qué interesante, los jóvenes tienen que aprender el idioma inglés como una obligación. ¿Por qué? Porque ellos lo ven desde el punto de vista económico. Dice, mira, si tú vas a pensar en ser un gran empresario, en tener éxito en tu negocio, además de tu idioma natal, que es el mandarín o el idioma chino, tienes que aprender el inglés. Así que estas culturas, hermanos, casi que se obligan a aprender el idioma inglés porque saben que el idioma inglés les abrirá puertas de negocio, irán a otras naciones, no tendrán mayores problemas con su lengua natal porque se sabrán comunicar con otras personas en otras latitudes del mundo, y eso abre el panorama. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Hermanos, cuando los mensajes se grabaron al inglés, la cantidad de personas que oyeron la palabra a través de los medios se duplicó. Después habían otros hermanos que hablaban otros idiomas, portugués, francés y bueno, últimamente el alemán. Son 12 idiomas. Misioneros que vinieron de India, por ejemplo. Allá en India se hablan 2 idiomas principales, hay muchos dialectos, pero 2 idiomas principales. Y los misioneros vinieron a hacer ese trabajo de ayudar, hermanos, a traducir. Todo esto, hermano, todo este esfuerzo que se ha hecho misionero de traducción de los mensajes de la palabra de Dios, hermanos, están alrededor de la visión. ¿Por qué? Porque la visión es alcanzar el mundo. ¿Sabe, hermano? Más de 50 millones de personas el año pasado oyeron la palabra de Dios en diferentes idiomas, en diferentes partes del mundo. Más de 52 millones de personas. Y usted se preguntará, ¿cómo es posible que una iglesia en un país asediado por la violencia, un país que está asediado por la mala economía, hermano, puede hacer una obra de llevar el evangelio a 52 millones de personas en 12 idiomas distintos en las naciones? Ahora, ¿por qué sucede esto, hermano? Porque cuando abrazamos una visión, hermanos, el Espíritu Santo nos va a ir dando la sabiduría, que es lo que tenemos que hacer a fin de que la visión de Dios se pueda cumplir, hermano. Porque Dios quiere que la visión de su corazón, de que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermano, llegue a un feliz término antes de la venida de Cristo. Entonces usted y yo tenemos una visión. La visión, hermano, es un recurso poderoso para hacer la obra de Dios. Algunos creemos que el dinero es, mire, es que si no hay dinero no podemos hacer las cosas, hermano. Es que el dinero, no, el dinero primario para el materialista sí, porque el materialista dice, mire, si no tengo dinero no tengo nada. Pero la iglesia, hermanos, la iglesia no es lo primario el dinero. Lo primario es la visión. Lo que Dios quiere que yo haga, a donde Dios quiere que yo llegue, en lo que Dios quiere que yo me involucre. Y sabe, cuando usted y yo abrazamos la visión de Dios, Dios se va a encargar, hermanos, por diferentes medios y formas para que la visión se cumpla. Nosotros estuvimos aquí 9 años y no pagamos en 9 años, hermanos, ninguna cuota por alquiler. En 9 años. Si usted puede multiplicar 9 años, hermanos, por los meses que corresponden y por la cantidad que más o menos cuesta un local aquí, que estamos hablando en estos 2 locales que tenemos acá, un promedio de $3,000. Si usted lo multiplica, hermano, usted se dará cuenta que en 9 años la iglesia, hermanos, ha tenido la oportunidad de estar aquí predicando el evangelio sin costo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es el que provee. Hermanos, cuando sus hijos, cuando la iglesia
está dispuesta a cumplir la visión de Dios, Dios envía los cuervos, Dios envía, hermanos, Dios hace posible que la vasija no le falte el aceite, ¿verdad? O que la harina, hermanos, se multiplique. Dios hace, hermanos, su obra maravillosa para poder hacer lo que Dios nos ha determinado que hagamos. En segundo lugar, hermanos, el segundo recurso es el nombre de Jesús. O sea, el evangelio tiene un fundamento. Y dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, si usted va conmigo ahí, a esta porción de las Escrituras, vamos a leer un par de versículos con relación a este punto que quiero mencionar. Versículo 11, 3:11 de 1 Corintios dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En Marcos capítulo 16, cuando Jesús envió a la iglesia, hermanos, a cumplir la misión evangelizadora en el mundo, en el versículo 15 les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen ¿en qué? Dice: en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre van a sanar a los enfermos. En mi nombre, si alguien bebiere cosa mortífera, no le hará daño. Es decir, Dios le estaba dando, hermanos, a la iglesia el recurso de su poder que hay en el nombre de Jesús. Usted y yo, hermanos, no nos predicamos a nosotros mismos. Dios nos guarde, ¿verdad? Que nosotros prediquemos las ideas del pastor, que prediquemos los sueños del pastor, que prediquemos las cosas, hermanos, interpretaciones humanas. No, nosotros estamos aquí para predicar a Cristo y este crucificado, hermano. Para predicar al Hijo de Dios, para predicar que en Él hay salvación y vida eterna, para predicar que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y amado hermano, ese es el mensaje que usted y yo predicamos. En el nombre de Jesús. Hermanos, cuando nosotros vamos en el nombre de Jesús, las puertas espirituales se abrirán, hermano. Cuando usted va en el nombre de Jesús, el diablo tiembla, hermano. Cuando usted va en el nombre de Jesús, aún los poderes, hermanos, civiles se abren a la posibilidad, hermanos, de poder otorgar lo que se requiere para que la palabra de Dios sea predicada. Y yo agradezco a Dios porque en todos estos procesos que les cuento que hemos estado, hermano. Mire, el día que nosotros fuimos a esa reunión era una mesa donde habían, creo que eran como 7, 8 profesionales, ingenieros, arquitectos, pero fíjese que yo pude percibir que ahí había un temor reverente en ellos. Y yo lo atribuyo a que el hermano que nos está ayudando en estos trámites, él les ha hablado de Cristo y les ha dicho: miren, nosotros no venimos en nuestro nombre a pedirles a ustedes una ayuda para que estos procesos de la iglesia, la iglesia es un bien para la sociedad, porque la iglesia predica lo bueno, predica a Dios, predica la palabra, predica la justicia, predica el amor, predica la paz, predica la prosperidad verdadera. Es decir, hermano, todos los temas de la bondad la iglesia los predica. Entonces, hermanos, él les dijo: no vengo yo en mi nombre a pedirles su ayuda, sino vengo en el nombre de Jesús. Vengo en el nombre de Jesús y para el bien de la obra de Jesús. Que en la obra de Jesús es lo que el país necesita. Hermano, sabe, en las escuelas públicas hoy en día, que es otro programa que la iglesia ha estado impulsando desde el año 2015. Y bueno, nosotros aquí estamos también buscando los permisos de los directores de las escuelas públicas para llevarles el evangelio. Ya esos trámites, bueno, lo hemos comenzado un tiempo atrás.
Pero sabe que más de 250,000 niños del año 2015 a la fecha han recibido la palabra de Dios en las escuelas por los hermanos que están yendo a las escuelas a predicar la palabra de Dios. Sabe que nosotros hemos quedado sorprendidos porque usted sabe que hay algunos que se oponen a que se predique la palabra, se apoyaban y decían, no, es que la Constitución de la República dice que este pueblo tiene libertad de culto, así que no podemos predicar un culto porque la gente tiene que voluntariamente buscar el culto que le agrade o que quiera seguir. Así que no es posible que los evangélicos vengan a predicar el evangelio porque estamos como predisponiendo a la gente a que sigan ese culto. Y entonces estaban ellos interpretando, ¿verdad?, el artículo de la Constitución, tratando de bloquear la evangelización. Pero ¿sabe qué pasó? Que cuando un director se dio cuenta de que en la escuela de otro director que dio la oportunidad de que se enseñara la palabra, se predicara, hermanos, vio los resultados y les contó, les testificó. ¿Qué es lo que hicieron los demás directores? Dijeron, vengan también aquí a nuestra escuela a predicar el evangelio. Hermanos, de tal manera que ahora, pero ¿por qué sucedió esto, hermano? Porque no se hizo en el nombre de una iglesia. Se hizo en el nombre de Jesús. Cuando usted va, hermanos, como lo dijo Cristo aquí en la palabra, ustedes vayan. Si ustedes creen en mí, ¿verdad? Habrán algunos, dice, que se van a bautizar, otros van a creer, otros van a ser sanados, otros van a ser liberados, otros van a ser bendecidos. ¿Por qué, hermanos? Porque en el nombre de Jesús las puertas se abren. El reino, hermanos, de las tinieblas tiembla ante el nombre de Jesús. Cuando ustedes se levantan en el nombre de Jesús. Yo he escuchado tantos testimonios en este tiempo de problemas sociales que hemos tenido, hermanos. Recuerdo una hermana que iba de la iglesia caminando a su casa ahí, cerca de la iglesia central, una pendiente ahí que llega al redondel de la bandera, que es conocido así. Ahí 2 personas la asaltaron a la hermana, porque ella iba caminando. Y entonces cuando estas personas quisieron hacerle daño a ella, sacaron sus armas, ella les dijo, en el nombre de Jesucristo ustedes no me van a hacer daño a mí. En el nombre de Jesucristo se van. ¿Y sabe qué pasó? Hermanos, como espantados salieron, hermano. Salieron corriendo, hermano. Entonces la hermana luego nos testificó lo que había pasado, porque ella se vio amenazada a muerte, pero cuando ella le dijo, en el nombre de Jesús, ustedes no me harán daño a mí, en el nombre de Jesús, ustedes se van, hermanos, se fueron. Y la hermana quedó completamente libre de los que pretendían hacerle un daño. Hermanos, ¿cuántas veces hemos visto que cuando vamos a un lugar donde hay una persona que está gravemente enferma, tiene un diagnóstico reservado, y cuando usted llega y le dice, vengo en el nombre de Jesús para orar por usted? Y cuando usted ora por ella o por él en el nombre de Jesús, el Señor la sana, gloria a Dios. Y aquel diagnóstico reservado cambia, hermano. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesús. Usted y yo, hermanos, tenemos ese recurso poderoso para poder llevar a cabo el plan de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos, dijo Pablo, a Cristo y a este crucificado. Amén. Él es el único, hermanos, que puede hacer la obra que nosotros vamos a hacer. Platicando con unos hermanos me decían, mire, hermano, aquí Apopa es un lugar pues difícil, cualquier lugar que uno va. Pero yo decía, mis adentro, bueno, ¿habrá algún lugar más peligroso que Roma, hermano? En el tiempo de Pablo, cuando los cristianos, prácticamente el que se identificaba como cristiano, es como que, hermanos, se escribiera en la espalda de esta persona una sentencia de muerte. Sin embargo, hermanos, Pablo predicó el evangelio más de 50 años. En medio de las batallas, en medio del peligro, en medio de la adversidad, en medio de la necesidad. Pero Pablo predicó la palabra. ¿Por qué, hermano?
porque él no estaba haciéndolo en su nombre, sino en el nombre de Jesús. Nosotros vamos a seguir predicando la palabra en esta ciudad, amado hermano, donde Dios nos tenga, nos abra las puertas necesarias para hacerlo. Lo vamos a hacer porque no lo hacemos en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús. Vamos a predicar su palabra, hermanos, y esperamos que las almas vengan a los pies de Cristo. El otro recurso que tenemos, hermanos, es el poder del evangelio para salvación. El apóstol Pablo dijo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y versículo 16. Se los leo y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En Hebreos capítulo 4 y versículo 6 dice, Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, nosotros tenemos una palabra, hermanos, poderosa. Usted y yo tenemos una palabra, hermanos, que convierte. Una palabra que cambia la mentalidad. Una palabra que cambia el carácter de la persona. Una palabra, hermanos, que transforma la muerte en vida. Una palabra que transforma, hermanos, lo diríamos, el fracaso en bendición. Una palabra, hermanos, que transforma nuestro destino de muerte a un destino, hermanos, eterno con Dios. Por eso el apóstol Pablo también en la carta a los Efesios, en relación al poder de la palabra de Dios, dice en el capítulo 6, versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué la iglesia ha prevalecido, hermanos, en las edades? Porque la iglesia ha predicado el poder de la palabra del evangelio. Hermanos, cuando uno dice, bueno, ¿cómo es posible que un hombre blasfemo, un hombre de corazón malo, se convierte en una persona de bien para la sociedad, para su generación? Si hablamos del mismo ejemplo del apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, él un día dijo, cuando escribió una de sus cartas, se sintió triste, se sintió mal en ese momento, porque dice, no soy digno de ser llamado apóstol de Jesucristo. Y la razón por qué, porque dice, yo fui un hombre blasfemo, un hombre que persiguió a la iglesia, un hombre que consintió con la muerte de muchos cristianos, que su único delito había sido predicar el amor de Jesús, predicar la salvación en Cristo. Ese fue el delito, por ejemplo, de Esteban, que fue uno de los primeros mártires del evangelio de la iglesia cristiana. Hermanos, ¿por qué murió Esteban? Murió, hermanos, por identificarse con el plan de Dios en la persona de Jesucristo. Y Pablo consistió con la muerte de Esteban. Por eso dice, no me siento digno de ser llamado apóstol de Jesucristo, porque soy un hombre blasfemo, fui un hombre blasfemo, un hombre que persiguió a la iglesia. Amado hermano, pero la iglesia ha prevalecido. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio es el que cambia. La persona que escribió este versículo lo está diciendo, hermanos, como un testimonio. No me avergüenzo, dice, del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Decir, el evangelio transforma, hermano. Mire, cada persona que realmente se ha convertido a Cristo y que está en la iglesia puede dar testimonio de los cambios que Dios ha producido en él.
Pero estos cambios han venido, hermanos, a raíz del poder de la palabra, porque la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra transforma, la palabra cambia, la palabra corta lo que debe de cortar como un bisturí. Y la palabra de Dios, hermanos, trae la revelación del propósito de Dios en nuestra vida. Entonces usted y yo tenemos el recurso de la visión, tenemos el recurso del nombre de Jesús, tenemos el recurso, hermanos, del poder del evangelio, el poder transformador del evangelio. Y les voy a leer las últimas, porque ya no tenemos tiempo. El cuarto recurso es la presencia y el poder del Espíritu Santo. Hermano, usted y yo no estamos solos, el Espíritu de Dios está con nosotros. Vamos a dar este gran paso de fe, lo vamos a dar, hermanos, creyendo que el Espíritu Santo está con nosotros y nos va a guiar y nos va a respaldar en lo que nosotros vamos a hacer. Número 5, tenemos el recurso de la fe. Número 6, tenemos el recurso de la oración, hermanos, de fe. Y número 7, tenemos los recursos materiales o económicos, porque solamente les doy una referencia que les iba a leer de Ageo capítulo 2 versículos 6 al 9, ahí usted lo lee. En el tiempo cuando Israel vuelve del cautiverio para reedificar Jerusalén, estaban, hermanos, completamente empobrecidos. No tenían dinero, man. Además que los ánimos estaban por el suelo. Se sentían humillados como personas de tercera categoría, man. Sin embargo, el profeta Ageo viene y le dice a Zorobabel, que era el líder civil, digámoslo así, de Israel en aquel momento, y le dice: Dios está con nosotros. Él es, le dice, el dueño. Oiga bien la palabra que usa. Él es el dueño del oro y de la plata. Así que si a este hombre, hermanos, le sentía temor por el hecho de que no tenían dinero, entonces la palabra de Dios viene y dice: el dueño del oro y de la plata te dice que hagas lo que Él te ha mandado. Amén. De la misma manera, nosotros no tenemos oro ni plata, pero el Dios que es el dueño del oro y la plata nos dijo: vayan a Popa siguiendo la visión de mi corazón, utilizando en primera instancia al ingeniero. Vayan ahí y hagan la obra para la cual yo los envío. Y hemos estado aquí, amados hermanos, porque el dueño del oro y de la plata nos ha sostenido. Por eso decía el apóstol Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Así que, amados hermanos, todos estos recursos están a nuestra disposición. Por eso, amado hermano, este paso que nosotros estamos dando, hermanos, para mí, hermanos, no me causa el mínimo temor o el mínimo desánimo. ¿Sabe por qué? Hermanos, porque no estamos siguiendo la visión mía o la visión de alguna persona en lo particular, sino que estamos siguiendo la visión de Dios. Y si la visión de Dios, hermanos, está usted en su corazón para realizarla, yo sé, hermanos, que vienen cosas aún mayores para la iglesia, porque estamos empeñados en hacer la voluntad del Señor. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque hay un plan divino en tu corazón que debemos de llevar adelante, que debemos de ejecutar. Señor, y solamente estamos siguiendo en obediencia la visión de tu corazón. Gracias, Señor, por el recurso de la visión. Gracias, Señor, por el recurso que hay en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por el recurso del evangelio que transforma la vida del hombre. Gracias, Señor, por el recurso de la presencia y el poder de tu Espíritu Santo entre nosotros. Gracias por el recurso de la fe, Padre, que mueve montañas.
Gracias por el recurso de la oración, pues todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, Jesús, tú prometiste darlo, Señor. Gracias porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Es decir, en ti están los recursos que la iglesia necesita para llevar a cabo la visión de tu corazón. Señor, con esta confianza y con esta revelación de tu palabra, Padre, vamos a dar los pasos de fe que sean necesarios para cumplir tu propósito en esta ciudad y en este país, Señor. Señor, bendice a mis hermanos, bendice a cada familia, Padre. Señor, que abracemos esta visión, este plan divino de salvación y que corramos con él.